Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes del diplomado. Es un gusto darles la cordial bienvenida al módulo 4, Origen de las Mercancías. En este módulo nos acompaña un experto funcionario de la Secretaría, a quien tengo el gusto de presentarles, el ingeniero Néstor Salazar. Les voy a leer un poquito de su hoja de vida para que ustedes conozcan el nivel de experiencia del ingeniero Néstor y puedan aprovechar todo el conocimiento que viene a compartirnos. Él académicamente cuenta con una ingeniería química de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un posgrado en integración económica de la Universidad Francisco Marroquín, Universidad también de Guatemala, y una especialización en política comercial de la OMC en Ginebra, Suiza. En el ámbito laboral, trabajó por más de 18 años en el Ministerio de Economía de Guatemala como negociador de acuerdos comerciales en temas de reglas de origen, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio, OTC, MCF y en tratados de libre comercio de Centroamérica y de la región SICA. Actualmente, en la SIECA se desempeña como especialista en origen de las mercancías y acuerdos comerciales internacionales y también es catedrático universitario en la Facultad de Economía de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en la licenciatura en Economía con especialización en Comercio Internacional y en la Maestría de Comercio Internacional, impartiendo cursos como técnicas de negociación, organismos internacionales, merciología, clasificación arancelaria, acuerdos comerciales internacionales y temas relacionados a arbitraje internacional. Así que la cordial bienvenida. Muchas gracias, don Néstor, por formar parte de esta nueva edición del diplomado. Antes de darle la palabra, solo les comento, estimados participantes, la mecánica, la misma que hemos utilizado en las sesiones anteriores. Vamos a tener una hora de exposición, resolvemos las preguntas que puedan surgir durante el desarrollo de la sesión. Ya conocen, las pueden enviar por vía chat y hacemos una pausa de 5 minutitos y volvemos con la segunda parte de la sesión. Sin más, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Néstor. Muchas gracias y bienvenido, don Néstor. Es un gusto. Muchas gracias, licenciada Andreita. Pues un gran gusto volver a estar impartiendo el módulo sobre origen de las mercancías. Pues es un honor para mí continuar, digamos, en este diplomado, siempre con el objetivo de poder transmitirles la experiencia y el conocimiento, digamos, en esta materia. Uno de los temas, creería yo, de los más importantes en el tema pues, de acceso a mercados, ¿verdad? De las mercancías, en los acuerdos comerciales. Entonces, me siento muy satisfecho, digamos, de poder estar participando y ser su facilitador, digamos, en este módulo. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, digamos, con este módulo sobre origen de las mercancías. Y tenemos, tenemos el contenido que vamos a estar viendo estos 3 días. Vamos a comenzar el día de hoy conociendo sobre la importancia de lo que son las normas de origen en el tema de comercio internacional, ¿verdad? Vamos a estudiar la clasificación de las normas de origen, cómo vemos, digamos, que tenemos, digamos, 2 tipos de normas de origen que podemos, digamos, dividirlas de esa manera. Vamos a ver la importancia de los acuerdos comerciales que tenemos vigentes a nivel de Centroamérica. Y derivado de eso, pues vamos a estudiar a fondo el régimen de origen del DR-CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Vamos a hablar sobre 2 temas importantes, operativos propiamente, aduaneros, que es la certificación y la verificación del origen de las mercancías. Y por último, vamos a hacer una aplicación sobre los principales criterios de origen que aplicamos, digamos, en la normativa de los acuerdos comerciales. Son esos 6 puntos los que tenemos previstos como contenido. Siempre pues dándoles la oportunidad de poder ustedes comentar
de poder hacer sus preguntas. Ya, digamos, la licenciada García nos dijo que tenemos, digamos, a las 7 de la noche, digamos, vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa, digamos, a esa hora vamos a abrir, digamos, aquí los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus consultas o comentarios sobre el tema, digamos, que vamos a tratar en este módulo, ¿verdad? También ya tienen subido en la plataforma el caso, digamos, un caso práctico para que ustedes lo estudien, lo puedan resolver y puedan, digamos, en el transcurso de estos 3 días, de estas 3 sesiones, poder hacer sus consultas o comentarios en el momento pues apropiado para que el día viernes ya lo tengan concluido y también lo vamos a resolver al final, digamos, del módulo para que ustedes puedan autoevaluarse, ¿verdad? También vamos a tener preguntas ahí de sondeo, ahorita al inicio, para que puedan ustedes responder, puedan autoevaluarse, dar su conocimiento sobre el tema de normas de origen, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, veamos el primer punto, que es la importancia de las normas de origen. Y primero hagámonos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué son las normas de origen? ¿Verdad? Las normas de origen son disposiciones, ¿verdad?, que encontramos en los acuerdos comerciales, ¿verdad?, en donde, digamos, es necesario determinar el origen de las mercancías con el objetivo de que éstas, digamos, se beneficien de las exoneraciones de los derechos arancelarios a la importación, ya sea teniendo libre comercio, es decir, sin pagar DAI, o que tengan alguna preferencia, ¿verdad?, algún porcentaje que se haya negociado en el acuerdo. Los acuerdos que tenemos a nivel de Centroamérica pues son de diferentes, digamos, tipos o niveles, ¿verdad?, de cobertura, de profundización. Tenemos los más, digamos, conocidos, digamos, son los TLCs, que son los tratados de libre comercio, ¿verdad? Tenemos varios. Tenemos los AAPs, que son acuerdos de alcance parcial. Tenemos acuerdos de complementación económica también. Y tenemos el ADA o ACUE, como se le dice en Centroamérica, que es un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ¿verdad? En fin, digamos, en términos generales, aproximadamente tenemos 26 acuerdos comerciales, ¿verdad?, a nivel de Centroamérica, algunos que se han negociado de manera conjunta, otros por pares de países o 3 o 4 países y algunos de manera individual, ¿verdad? O sea, si tenemos un abanico ahí de socios comerciales, digamos, en los 3 continentes, los cuales, digamos, rigen nuestro comercio exterior, ¿verdad? Cada acuerdo comercial, entonces, tiene su propio régimen de origen, ¿verdad? En cada régimen de origen, digamos, básicamente está dividido en 2 partes, ¿verdad? Tenemos la definición de las reglas de origen generales, ¿verdad?, que le llamamos criterios de origen, y tenemos las reglas de origen específicas que se han definido por producto o grupo de productos, ¿verdad? Normalmente estas reglas de origen específicas las vamos a encontrar en un anexo, ¿verdad? Es un anexo del capítulo de reglas de origen, ¿verdad? Eso es en cada acuerdo comercial, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven estas reglas de origen? Pues nos sirven principalmente para beneficiarnos, ¿verdad?, de las preferencias arancelarias, ya sea a través de un libre comercio, en donde no pagamos DAI, o recibir una rebaja, digamos, en el arancel de importación, ¿verdad? En cada acuerdo comercial tenemos las listas o programas de desgravación, como se le llaman, en donde se define ese tratamiento arancelario, ¿verdad?, por producto. Necesitamos, digamos, primeramente conocer la clasificación arancelaria correcta, exacta de nuestro producto o de la mercancía, para poder determinar el origen de las mismas, ¿verdad? Ustedes ya llevaron su módulo de clasificación arancelaria. Es un tema que va muy, muy de la mano con las normas de origen, ¿verdad? Para poder, digamos, aplicar correctamente las normas de origen, necesitamos tener, digamos, un conocimiento bastante exacto de lo que es la clasificación arancelaria, ¿verdad? Entonces, ese módulo es muy importante. Bueno, ustedes ya lo llevaron, pero sí el primer consejo que yo les puedo dar es
que antes de entrar a verificar el origen de las mercancías, tengan digamos, muy clara o con certeza la clasificación arancelaria de la mercancía, ¿verdad? Que quieran verificar el origen. Porque vamos a ver el día de hoy que las reglas de origen específicas están definidas en cada acuerdo comercial y están identificadas con el código arancelario, ¿verdad? Ya sea a nivel de partida o subpartida, o en algunos casos también a nivel ya de inciso arancelario, ¿verdad? Bueno, la preferencia arancelaria, pues quien la solicita es el importador, ¿verdad? Y lo hace en el documento, pues, de importación. Hoy en día sabemos, pues, que es la DUCA, ¿verdad? A través de la DUCA solicitamos, digamos, el trato preferencial que tenemos bajo un acuerdo y debemos de acompañar la certificación del origen o el certificado de origen, ¿verdad? Es un tema que vamos a estar viendo, digamos, también el tema de la certificación de origen, pero digamos de manera de introducción, pues la certificación de origen la puede hacer el importador, la puede hacer el exportador, el productor o en algunos acuerdos la autoridad certificadora, ¿verdad? Una autoridad de gobierno, ¿verdad? Esto va a depender de cada acuerdo comercial, ¿verdad? Por eso les decía que cada acuerdo comercial tiene su régimen de origen particular. Entonces, tenemos que estudiarlo, ¿verdad? En esta oportunidad, en este módulo, en esta versión, vamos a estudiar a fondo el régimen de origen del DR-CAFTA y vamos a indicarles por qué razón, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo determinamos que una mercancía es originaria? ¿Verdad? Hoy en día, pues sabemos que por el tema de la globalización eh, económica, la producción de una mercancía no necesariamente se hace 100% en un país, ¿verdad? Sino tenemos, digamos, producción y sumamos esa producción de materiales o procesos de diferentes países, ¿verdad? Entonces, cuando una mercancía es producida, por ejemplo, con materias primas o insumos locales, pues es más fácil determinar el origen, ¿verdad? Pero cuando las mercancías son producidas a partir de materiales de terceros países, ahí se nos complica un poco más, ¿verdad? O también hay una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en productos lácteos, digamos, yo podría utilizar leche fluida nacional para producir pues queso, mantequilla, yogur, ¿verdad? Pero yo también podría utilizar, importar leche de un tercer país para producir, digamos, estos subproductos, digamos, o derivados lácteos, ¿verdad? Entonces, o hacer una combinación, ¿verdad? Yo puedo utilizar un porcentaje de leche nacional y otro porcentaje de leche importada, ¿verdad? O en algunos, bueno, en algunos países se permite incluso, digamos, reconstituir la leche, es decir, utilizar leche en polvo y hago productos, digamos, lácteos, por ejemplo, los helados, ¿verdad? Que son derivados de leche, pueden utilizar una parte de leche fluida y otra leche en polvo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos el origen? Va a depender, ¿verdad? ¿Pero de qué depende? Depende de cada acuerdo comercial, ¿verdad? Cada acuerdo comercial me va a decir de qué manera o cómo debo determinar el origen de tus productos, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en mente. No hay una norma universal, ¿verdad?, que me diga, miren, los quesos son originarios solamente si utilizan leche nacional, ¿verdad? No hay una norma, digamos, definida a nivel mundial o internacional, ¿verdad? Si bien es cierto, tenemos, bueno, está en negociación ya desde hace muchos años la definición de las normas de origen no preferenciales en OMC, pero no han concluido, ¿verdad? Y esas normas pues son no preferenciales, ¿verdad? Pero hablando de tratados y acuerdos comerciales, estas son pues reglas de origen, son preferenciales. Eh, entonces, digamos, no tenemos, va a depender de cada acuerdo, ¿verdad? Cada acuerdo me define cómo determinar o en qué términos o condiciones se considera que mi mercancía es originaria, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿verdad? Eh, entonces, de manera resumida, cada acuerdo me va a decir los requisitos, ¿verdad?,
para considerar que una mercancía fue producida, ¿verdad?, en el territorio de uno o más países, pues, que son miembros del acuerdo, ¿verdad? Tenemos el DRCAFTA, ¿verdad?, tiene su régimen de origen, ¿verdad?, y es el capítulo 4, ¿verdad?, del DRCAFTA. Está el capítulo sobre reglas de origen, tiene sus anexos, tiene sus apéndices, ¿verdad? Eso vamos a entrar más adelante, dentro de unos minutos ya a conocer el detalle, ¿verdad? A nivel de Centroamérica tenemos el Tratado General de Integración Económica, ¿verdad? En su artículo 3, pues me dice que se da libre comercio para todas las mercancías originarias de Centroamérica, ¿verdad?, excepto los productos del anexo A, ¿verdad?, que en el régimen, digamos, común en Centroamérica no tenemos libre comercio solo para azúcar y para café sin tostar, ¿verdad? Pero tenemos un reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías, así se llama ese reglamento. Ahí está definido todo el régimen de origen para el comercio intracentroamericano, ¿verdad? Y otro acuerdo importante es el acuerdo de asociación, ¿verdad?, con la Unión Europea. También tiene, ahí solo que ahí lo encontramos en un anexo 2, es un anexo 2, el régimen de origen. Este régimen de origen de la Unión Europea es un poco diferente, distinto, digamos, al régimen de origen del CAFTA, digamos, y de Centroamérica, ¿verdad? El régimen de origen del TRCAFTA y el centroamericano es muy parecido, ¿verdad?, muy parecido, ¿verdad?, en cuanto a la definición de las normas de origen o reglas de origen. El acuerdo de asociación difiere un poquito, se lee diferente, ¿verdad? Ahí tendríamos que tener otro, o tal vez, no sé, otro módulo para ver, digamos, el régimen de origen de la Unión Europea, ¿verdad? Es distinto, es muy distinto, ¿verdad? Entonces, como les decía, cada acuerdo comercial tiene su propio régimen de origen. Entonces va a depender de cada uno de ellos para poder determinar el origen, ¿verdad? Cuando yo, digamos, voy a importar una mercancía de México y quiero beneficiarme, digamos, del libre comercio o del acuerdo comercial, tendría que aplicar el Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente entre Centroamérica y México, ¿verdad? Tenemos ya un tratado que llamamos de convergencia con México, que anteriormente, digamos, habían 3 tratados, ¿verdad? Tenía uno el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, tenía un tratado con México. Nicaragua tenía por su parte uno, y Costa Rica tenía su propio, ¿verdad? Habían 3 tratados en Centroamérica. Ya hace unos años ya se hizo un tratado de convergencia y ya se tiene un acuerdo único, digamos, entre Centroamérica y México, solo excepción de Panamá, que tiene uno aparte. Todavía no se ha hecho pues esa convergencia, ¿verdad?, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero tenemos, como les decía, alrededor de 26 acuerdos en Centroamérica con nuestros socios comerciales, ¿verdad? Bueno, entramos al segundo punto, digamos, de nuestra agenda, de los puntos a ver el día de hoy. Vamos a ver la clasificación de las normas de origen, ¿verdad?, cómo las clasificamos, ¿verdad? Y también hacer una aclaración antes. Seguramente ustedes han oído o utilizamos de manera indistinta, ¿verdad?, los términos normas de origen y reglas de origen, ¿verdad? Uno la utiliza a veces como que fueran sinónimos, pero vamos a ver en este punto cuál es esa diferencia, cuál es la diferencia entre normas de origen y cuál es la diferencia entre reglas de origen. Entonces, vamos a continuar y ustedes van a ir identificando cuál es esa diferencia, ¿verdad? Las reglas de origen las vamos a clasificar por 2 características, ¿verdad?, por su aplicación y por su definición o cobertura. Por su aplicación tenemos 2, las normas de origen preferenciales, ¿verdad?, y las normas de origen no preferenciales, ¿verdad?, por su aplicación, ¿verdad? Cuando tenemos de por medio una preferencia, es decir, a través de un acuerdo comercial, son, digamos, normas de origen preferenciales, porque hay una preferencia por medio. Y las normas de origen no preferenciales, que son las que todavía no se han terminado de negociar y definir en la OMC, ¿verdad? Esas no implican dar una preferencia, ¿verdad? Y por su cobertura o por su definición tenemos dos tipos de normas de origen. Tenemos las normas de origen de carácter general y las normas de origen específicas, ¿verdad?, que son por producto. Entonces vamos a estar viendo, digamos,
esos tipos, digamos, de normas de origen, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, ya aquí en esta filmina, en esta primera filmina, en este punto, vemos ahí una diferencia entre reglas de origen y normas de origen, ¿verdad? Entonces, los términos normas de origen y reglas de origen no son sinónimos, hay una diferencia. Si revisamos todos los acuerdos comerciales, cuando hablamos de reglas de origen, nos estamos refiriendo a esas normas que son preferenciales. ¿Verdad? O sea, en los tratados de libre comercio o acuerdos de alcance parcial, digamos, le llamamos reglas de origen. ¿Verdad? Solo en la OMC le llamamos normas de origen. Incluso en la OMC, uno de los acuerdos es el acuerdo sobre normas de origen, ¿verdad? Pero si leemos el acuerdo, digamos, hace mención, digamos, en su mayoría a lo que son las normas de origen que son no preferenciales, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Cuando decimos normas de origen, nos referimos a aquellas que no tienen una preferencia, ¿verdad? No gozan de libre comercio o de alguna reducción arancelaria. Y cuando hablamos de reglas de origen, estamos haciendo referencia a los acuerdos comerciales, ¿verdad? Tratados de libre comercio, acuerdos de alcance parcial, en donde sí hay una preferencia, digamos, como beneficio, ¿verdad? En el comercio, ¿verdad? En el comercio exterior, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? De reglas de origen. Tenemos el tratado, por ejemplo, último, digamos, que acaba de entrar en vigencia ya para los países, excepto pues para Guatemala, el TLC que tenemos de Centroamérica y Corea del Sur, ¿verdad? Esas son regímenes comerciales bilaterales, eh, en donde se le da, digamos, preferencia arancelaria en ambas vías, ¿verdad? Son los tratados de libre comercio bilaterales, por ejemplo, Centroamérica-Chile, Centroamérica-Corea del Sur, Centroamérica-República Dominicana, Triángulo Norte-Colombia, etcétera, ¿verdad? Son tratados de libre comercio de aplicación bilateral, es decir, que ambos países o grupos de países, digamos, se dan beneficios arancelarios. También tenemos acuerdos regionales, como el de Centroamérica, el Mercado Común Centroamericano, que ahí ven, lo abreviamos como MCCA, Mercado Común Centroamericano. Tenemos, digamos, un régimen de origen, ya les mencioné hace unos minutos, está incluido en el reglamento centroamericano, ¿verdad? Sobre el origen de las mercancías. También acuerdos regionales, como la Unión Económica, la Unión Europea, el TLC de América del Norte, Mercosur, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Esos son regímenes, digamos, comerciales bilaterales, ¿verdad? En donde en ambas vías se le da preferencias o beneficios. Y hay también regímenes comerciales unilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, el Sistema General de Preferencias, más por sus siglas, ¿verdad? Conocido como SGP. Tenemos, digamos, que ese es unilateral porque solo los países, digamos, desarrollados nos han dado a los países en desarrollo o países menos adelantados las preferencias, ¿verdad? Por ejemplo, dando un ejemplo, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Guatemala todavía no tiene un tratado de libre comercio con Canadá, pero Canadá, a través del Sistema General de Preferencias, SGP, nos da preferencias, ¿verdad? Nos da ventajas, ¿verdad? De poder ingresar productos a Canadá sin pagar aranceles, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Hay una lista. Eh, ya teniendo un TLC, pues ya es en ambas vías, es un régimen pues, comercial bilateral, ¿verdad? Así tenemos, digamos, han habido otros regímenes como la iniciativa de los Estados Unidos para la cuenca del Caribe. En su momento también Centroamérica se benefició, ¿verdad? De esos regímenes unilaterales. Es decir, solo un país, digamos, se beneficia y el otro no, ¿verdad? A nivel de Centroamérica, todavía tenemos, por ejemplo, un acuerdo de alcance parcial, el de Venezuela. Ustedes han estudiado un poquito los acuerdos comerciales. Venezuela tenemos ese AAP y solo Venezuela nos da a Centroamérica beneficios, ¿verdad? De reducciones arancelarias para ciertos productos. Pero nosotros como Centroamérica no estamos obligados, no tenemos compromisos de darle a productos venezolanos el libre comercio o un trato preferencial, ¿verdad? Entonces, ese acuerdo de alcance parcial también es unilateral. Solo nos beneficiamos nosotros, pero no Venezuela. Las normas de origen no preferenciales, como les decía,
son en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿verdad? Y esta nos sirve para dar el trato de nación más favorecida, ¿verdad? Es decir, para aplicar el arancel que le llamamos NMF, que sus siglas pues, significan nación más favorecida, que estamos obligados, digamos, a darle a todo miembro del OMC, ¿verdad? En Centroamérica únicamente aplica aranceles de nación más favorecida, ¿verdad? Ahora hay países desarrollados que tienen dos tratamientos. Tienen un arancel NMF y tienen otro arancel para los países que no son miembros de la OMC. En nuestro caso, nuestro arancel centroamericano de importación, el arancel que ahí está, el DAI que vemos en el arancel centroamericano, es el NMF y se le aplica a todo el mundo, sea o no miembro de la OMC, ¿verdad? Pero en Centroamérica, digamos, solo tenemos un arancel. Pero en la OMC, las normas de origen no preferenciales, cuando se tengan definidas, todavía hace falta definir, digamos, el acuerdo sobre normas de origen del OMC. Si ustedes lo leen, había dado 5 años para poder definir y armonizar las normas de origen no preferenciales. 5 años. El acuerdo de Marrakech, digamos, entró en vigencia, o la OMC, digamos, en 1995. ¿No? Eran 5 años según ese acuerdo, y ya hemos pasado ahí pues más de 20, ¿verdad? 25 años, y no se ha podido concluir ese trabajo de armonización de las normas de origen no preferencial, ¿verdad? Es un trabajo arduo. Yo estuve participando un par de reuniones ahí en la OMC, en el comité de origen, viendo, digamos, como parte de Centroamérica, viendo la negociación de la armonización de la norma de origen, por ejemplo, del café. Imagínense, cuesta mucho llegar a un acuerdo de hoy en día 162 miembros, ¿verdad? Tiene actualmente la OMC. Ponerse de acuerdo en una regla de origen es bastante difícil. Esta del café ha costado bastante, pues los países tostadores de café e industrializadores del café tienen una posición, y nosotros como productores de buen café tenemos otra posición para definir esa norma de origen, ¿verdad? No preferencial. Entonces, esto van a pasar varios años y todavía no tenemos en el seno de la OMC definidas estas normas de origen, que son las no preferenciales. Ahora, los acuerdos comerciales, sí, ahí estamos definidos, ¿verdad? De los acuerdos comerciales a nivel de Centroamérica tenemos, como les decía, alrededor de 26. Aquí, pues en esta filmina, aquí no están todos, pero sí están los que hemos negociado de manera conjunta o pares de países, ¿verdad? Tenemos el acuerdo, por ejemplo, con Canadá, tenemos, pues Costa Rica fue el primero, tiene un tratado vigente con Canadá, también lo tiene Honduras, ¿verdad? Lo tiene Panamá también, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Nicaragua todavía no tenemos un acuerdo con Canadá. Con Estados Unidos tenemos uno conjunto, toda Centroamérica, incluyendo República Dominicana, que es el que vamos a estudiar esta noche, ¿verdad? El de RECAFTA. Con México ya les había mencionado, tenemos uno toda Centroamérica. El CA5 le llamo yo, que es cuando diga CA5 me refiero a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Porque ya el CA6, Panamá tiene una parte, ¿verdad? Tenemos esta bandera, esta es la bandera, digamos, de Centroamérica. Tenemos del mercado común centroamericano, aquí ya está Panamá. Recuérdense que Panamá ya es parte del subsistema, ¿verdad? De integración económica a partir del 2013, ¿verdad? Panamá ya es parte, está incorporado, Panamá ha adoptado el reglamento centroamericano de origen, ¿verdad? Hay algunas reglas todavía ahí bilaterales, pero en su mayoría ya está, ya digamos, Panamá ha adoptado el reglamento centroamericano ya de manera pues completa, ¿verdad? Solo algunas reglas específicas están pendientes. Con Colombia tenemos, Triángulo Norte tiene un acuerdo, Costa Rica tiene otro, Colombia tiene otro, ¿verdad? Nicaragua no tiene con Colombia cuestiones diplomáticas. Tenemos con Perú, con Chile, hay un tratado de libre comercio de Centroamérica, el CA5 con Chile, ¿verdad? Venezuela dijimos que hay un acuerdo de alcance parcial, unilateral. Con Cuba tenemos acuerdos de alcance parcial, algunos países de Centroamérica, igual con Belice, ¿verdad? Si nos pasamos al continente europeo, pues tenemos el acuerdo de asociación, ¿verdad? La Unión Europea. Hoy pues ya no los 28, sino los 27, ¿verdad? Pero ya tenemos ya negociado
y se espera pues que ya el próximo año, digamos, entre en vigencia el acuerdo de asociación con el Reino Unido, ¿ya? Como el Reino Unido se salió de la Unión Europea, entonces Centroamérica pues ya negoció un acuerdo para no perder ese acceso que tenía el mercado del Reino Unido, un acuerdo de asociación, ya está definido. Y en Asia, pues tenemos, bueno, algunos países de Centroamérica, no todos, ya tienen tratado de libre comercio con China, con la China continental, como la llamamos, la República Popular de China. Otros todavía tienen tratado de libre comercio con Taiwán, que son bilaterales, ¿verdad? Y no están todos de manera conjunta. Y el último que les decía, que ya está entrando, o ya entró en vigor, menos para Guatemala, que es el de Corea del Sur, ¿verdad? Pero este es en términos generales, porque hay países que tienen, por ejemplo, Costa Rica tiene un acuerdo con Singapur, también Panamá tiene otro tiene con Israel, de manera pues individual. Pero lo importante aquí es contarles que más del 88% del comercio exterior que hace Centroamérica lo hace a través de estos acuerdos comerciales, ¿verdad? Es decir, que se utiliza la ventaja, digamos, del libre comercio, de la reducción de los derechos arancelarios a la importación, y para eso, por eso es importante, ¿verdad?, conocer lo que son las reglas de origen, ¿verdad? Porque si mi producto no cumple, no es originario, según el acuerdo, no tiene derecho, no tendría derecho al libre comercio o a la preferencia, ¿verdad?, que se ha negociado en el acuerdo correspondiente. Entonces, ahí la importancia. Es casi el 90% del comercio que hacemos, lo hacemos bajo los acuerdos comerciales, ¿verdad? Ahora bien, la importancia, digamos, del comercio exterior con nuestros socios, ¿verdad? En esta filmina pueden ver, digamos, datos pues muy generales, ¿verdad? Nuestro principal socio comercial, como pueden ver ahí, el número 1 es Estados Unidos, ¿verdad? Tanto para las exportaciones como para las importaciones, ¿verdad? Más del 33% de las exportaciones van para Estados Unidos y más del 35% de las importaciones provienen de Estados Unidos. Y ahí la importancia de estudiar, digamos, el régimen del DR-CAFTA, ¿verdad?, del régimen de origen del DR-CAFTA que vamos a estudiar en este módulo, ¿verdad? El segundo socio comercial para Centroamérica es la misma Centroamérica, ¿verdad? En exportaciones alrededor del 31% y en cuanto a las importaciones el 14%, ¿verdad?, del total de importaciones, ¿verdad? La Unión Europea, en cuanto a exportaciones, es nuestro tercer socio comercial, mandamos el 16% de las exportaciones a la Unión Europea, y aquí las importaciones sí cambian. Aquí China, pues es el tercer lugar de las importaciones, el 11% de las importaciones vienen de China, y aquí baja pues Europa al cuarto lugar. En el cuarto lugar de exportaciones está México, y en quinto lugar República Dominicana, ¿verdad? Igual aquí en importaciones tenemos en cuarto lugar la Unión Europea y en quinto lugar México. Como ven, con todos estos países, digamos, tenemos, ¿verdad?, los acuerdos comerciales, ¿verdad? Es decir, hoy en día los principales socios comerciales de Centroamérica están cubiertos, ¿verdad?, a través de acuerdos comerciales, ¿verdad? Podemos beneficiar de libre comercio. Cuando digo libre comercio, me refiero, digamos, a que no se paga arancel para importar, ¿verdad? A veces tenemos la idea, digamos, el concepto, cuando oímos libre comercio, y alguien dirá, pues lo que menos tiene de libre comercio es si tengo que cumplir normas sanitarias, reglamentos técnicos, digamos, de calidad, o requisitos, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de libre comercio, nos referimos a que no paga arancel de importación, ¿verdad? Y, digamos, las medidas que se aplican tienen que ser medidas justificadas, ¿verdad? Tienen que estar basadas en datos, pues, o criterios científicos para poder aplicar, por ejemplo, una medida sanitaria o una medida técnica, ¿verdad? Tienen que estar basadas digamos, un sustento, pues, científico, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, se regula en los acuerdos comerciales, en esas áreas, ¿verdad? Pero en este módulo vamos a entrar a ver lo que es el régimen de origen, ¿verdad? La importancia del DR-CAFTA, ¿verdad?, es nuestro principal socio comercial, como les decía, ¿verdad?
Este tratado, digamos, se suscribió el 5 de agosto del 2004, ¿verdad? Ya cumplimos ya hace rato los 10 años, ¿verdad? Y entró en vigencia, digamos, de manera diferente para los países, ¿verdad? El primer país en el cual entró primero el DRCAFTA fue en El Salvador, el 1 de marzo del 2006. De ahí fue Honduras y Nicaragua el mismo día, el 1 de abril del mismo año. Guatemala el 1 de julio y República Dominicana, bueno, el 1 de marzo, pero fue el 2007. Y por último, Costa Rica el 1 de enero de 2009. ¿verdad? De manera, pues, los acuerdos, cuando los hemos negociado de manera conjunta, casi siempre, pues, no entran en vigencia el mismo día para todos, ¿no? Hay diferencias, porque estos acuerdos tienen que pasar a los congresos de cada país o a los organismos legislativos de cada país para que sea aprobado. Entonces, ahí difieren, digamos, en fechas. Pero el DRCAFTA, digamos, es un tratado que se negoció de manera conjunta. Fueron, digamos, 10 rondas de negociación que se hicieron. Pues tuve la oportunidad de estar participando como negociador, digamos, en este tema de reglas de origen en DRCAFTA. Tuve, digamos, esa oportunidad. ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer todo lo posible para transmitirles ¿verdad? El conocimiento, la experiencia en esta área y siéntanse ustedes libres en hacer preguntas o comentarios ¿verdad? Respecto pues al tema ¿verdad? Y en la medida de lo posible yo les voy a responder. ¿verdad? Entonces entremos al contenido, digamos, del régimen de origen del CAFTA o de RCAFTA. Lo encontramos en el capítulo 4. En el material, digamos, de aprendizaje que tienen en el módulo, tienen ustedes, digamos, el texto de este capítulo 4 y también su anexo y sus apéndices. ¿verdad? Igualmente también, creo que también tienen el de Centroamérica para que puedan compararlo. ¿verdad? Pero vamos a entrar, digamos, a profundidad a ver el régimen, digamos, del DRCAFTA. Este capítulo 4, digamos, se divide en dos secciones. ¿verdad? La sección A, que se llama reglas de origen. ¿verdad? Aquí tenemos la definición de los criterios generales y de los criterios específicos. ¿verdad? Los criterios generales, pues vamos a ver las reglas generales para la calificación del origen. Y tenemos un grupo de reglas que le llamamos reglas de origen accesorias. ¿verdad? Vamos a ver las más importantes. ¿verdad? Estas reglas de origen accesorias varían a veces de un tratado, de un acuerdo a otro. ¿verdad? No todos los acuerdos o tratados tienen las mismas normas de origen accesorias. Algunas de estas accesorias seguramente las han escuchado ustedes, por ejemplo, la regla de origen accesoria sobre acumulación de origen, la regla de minimis, de valor de contenido regional, por ejemplo. Esas son reglas, digamos, de origen accesorio. Y los criterios generales, pues los vamos a entrar a ver en un momento. Y los criterios específicos son las reglas de origen específicas que tenemos por cada producto, por cada mercancía. En el DRCAFTA ustedes lo encuentran en el anexo 4.1. También lo tienen subido ahí en la plataforma. ¿verdad? Esa es la sección A. ¿verdad? Y la sección B se titula procedimientos de origen. Básicamente son procedimientos aduaneros que son relacionados con el origen. ¿verdad? Ahí tenemos dos, la certificación del origen y la verificación del origen. ¿verdad? Dos temas muy importantes que los vamos a tratar el día de mañana seguramente. Y ahí pues siéntanse en la libertad también de preguntar o de comentar. Seguramente ustedes han tenido buenas y malas experiencias en estos temas, porque a veces no todo resulta, digamos, ser fácil o siempre tenemos más de algún problemita, ¿verdad? En esos temas de certificación o más que todo también en verificación, cuando nos verifican el origen, ¿verdad? Cuando las autoridades del país importador inician una verificación de origen y yo soy un exportador, pues tengo que demostrar que mi mercancía cumple el origen. Ese es otro tema. ¿verdad? Bueno, entonces entremos a la sección A. Veamos los criterios generales que tenemos. ¿verdad? En el DRCAFTA está en el artículo 4.1.
ahí en este artículo, es el primer artículo de este capítulo 4, tenemos la definición de lo que son mercancías originarias, ¿verdad? Estos son los criterios generales, ¿verdad? El primer criterio general sobre origen es este, ¿verdad? El que aparece en el literal A. Aquí puse textualmente lo que dice el acuerdo, ¿verdad? Pero digamos, tiene, digamos, aquí ustedes pueden, digamos, para que puedan leer lo que dice el acuerdo. Dice las mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas en el territorio de una o más partes, ¿verdad? Ese es el primer criterio, ¿verdad? El criterio general. Mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El segundo nivel, digamos, o criterio general son las mercancías producidas enteramente en el territorio de una o más de las partes y que cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía haya sufrido un cambio, ¿verdad?, aplicable en la clasificación arancelaria, ¿verdad? O que la mercancía satisfaga de otro modo cualquier otro requisito, como el valor de contenido regional, ¿verdad?, que las siglas BCR significan valor de contenido regional, que es un requisito también, es una regla accesoria, pero me define, digamos, el valor agregado, digamos, y acumulado, digamos, regionalmente. Este es el criterio B, ¿verdad?, que se divide en dos. Y tenemos el criterio C, son las mercancías que son producidas también enteramente en el territorio de una o más de las partes, pero a partir exclusivamente de materiales originarios. Entonces, tenemos estos tres, yo le llamo, digamos, diría tres niveles, ¿verdad?, para poder cumplir con el origen, con el régimen de origen del CAFTA. El A, el primero, pues son mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas, que digamos que es la determinación del origen, en este caso es más fácil, ¿verdad?, en su mayoría, pero vamos a entrar al detalle. El literal B, que son mercancías que son producidas en el territorio, digamos, siempre de los países, porque ese es el requisito para los tres. Si se dan cuenta, tanto el literal A, el B y el C, el requisito es que sea producida en el territorio de una o más. Si se dan cuenta, todos dicen igual. Producidos en el territorio de una o más, ¿verdad? Producidos en el territorio de una o más partes, ¿verdad? Ese es el primer requisito, que la mercancía sea producida en el territorio de los países, ya sea en uno o más de los países parte del acuerdo. En este caso, estamos hablando de 6 países, ¿verdad? Tenemos 5 centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos. En total, ¿verdad?, son 7. Una mercancía puede estar producida en esos 7, digamos, territorios. En este caso, el literal B, les decía, son mercancías que utilizan materiales no originarios, ¿verdad? Podemos usar materiales de un tercer país, ¿verdad? Podemos utilizar insumos de China, insumos de Brasil, transformarlos en el territorio del DRCAFTA y podría considerarse originario, ¿verdad? Todo depende de la regla de origen específica que tenga cada producto, ¿verdad? Pero para estos casos tenemos este literal B, este criterio general, ¿verdad?, que nos dice, usted puede producir incluso utilizando materiales de un tercer país que no sea miembro del acuerdo, pero debe de cumplir un requisito en cuanto al cambio de la clasificación arancelaria de sus materias primas, ¿verdad?, respecto al producto final, que esto vamos a dar unos ejemplos también el día de hoy, o puede cumplir un valor de contenido regional también, ¿verdad? Y el tercer criterio, que son mercancías que yo produzco utilizando exclusivamente, es decir, solamente materiales originarios, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo producir derivados lácteos, ¿verdad?, queso, yogur, como les ponía el ejemplo al inicio, pero si utilizo leche originaria, leche, digamos, de Estados Unidos o leche de un país centroamericano, ¿vale?, de Nicaragua o de Costa Rica, ¿verdad?, ese producto, ese derivado lácteo, ese queso, quedaría, digamos, en este criterio C, este criterio general C, ¿verdad?, en donde yo utilicé exclusivamente materiales originarios para producirlos, ¿verdad? Esos son los tres criterios generales que tenemos. Entonces veamos uno por uno con algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué consideramos
mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas. En este caso, totalmente obtenidas, todos los productos, digamos, de origen vegetal, ¿verdad? Plantas y productos de plantas que sean cosechados y recolectados en el territorio de los países. Todos estos vegetales, ¿verdad? Tomates, cebollas, brócolis, ¿verdad? Frutas también, ¿verdad? Naranjas, limones, etc. Estos se consideran productos totalmente obtenidos, ¿verdad? Del criterio A, del primer criterio general. Por lo tanto, son mercancías originarias del DRCAFTA y tendrían libre comercio, tendrían el trato preferencial que el acuerdo nos dice. Otro tipo de productos son totalmente obtenidos o enteramente producidos, los animales vivos, ¿verdad? Nacidos y criados, ¿verdad? Aquí hay un detallito, ¿verdad? Que vamos a entrar después cuando veamos algún ejemplo, ¿verdad? Aquí les puse nacido y criados. En algunos casos es nacido o criado, ¿verdad? Pero vamos a ver en el DRCAFTA de que para el caso, digamos, de cerdo, carne de cerdo, o sea, carne porcina, carne bovina, por ejemplo, el requisito para considerarse originaria esa carne es que el animal sea nacido o criado, uno de los dos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de carne de ave, digamos de pollo, ahí sí tiene que ser nacido y criado, ¿verdad? No puedo yo, digamos, venir, importar, digamos, de un vecino país, por ejemplo, por decir México, aves, gallinas o pollos de México, y aquí en Guatemala, que en la frontera, digamos, yo los sacrifico, los mato, los destazo, los beneficio, y esa carne pues no la podría considerar originaria de Guatemala en el marco del CAFTA, ¿no? Pero sí en el CAFTA permite, digamos, importar animales vivos de un tercer país y engordarlos en el territorio de los países para poder, digamos, considerar su carne como originaria, como totalmente obtenida. Otra categoría de productos con este criterio son todos los productos obtenidos de animales vivos, ¿verdad? Como por ejemplo los huevos, ¿verdad? Los huevos los obtenemos de animales vivos, las carnes, la miel, la leche, ¿verdad? Es obtenida de animal vivo, ¿verdad? Productos obtenidos de animales vivos también son de esta categoría, de este primer criterio general. Productos obtenidos de la caza, de la pesca, ¿verdad? De la acuicultura, ¿verdad? Los camarones, ¿verdad? La tilapia, productos obtenidos de la actividad productiva, de la acuicultura, también se consideran como totalmente obtenidos. Entran en este criterio A. Todos los minerales, ¿verdad? Y recursos naturales, ¿verdad? También son totalmente obtenidos, ¿verdad? En cuanto a peces, también crustáceos y moluscos marinos o productos obtenidos del suelo marino se pueden considerar totalmente obtenidos si son, digamos, capturados, digamos, por barcos, ¿verdad? Barcos que estén registrados o matriculados en los países, ¿verdad? Y que lleven la bandera del país, de cualquier país del DRK. Este es un requisito para, digamos, los buques, ¿verdad? Que puedan ir a los buques pesqueros, que pueden ir en alta mar o en aguas internacionales, ¿verdad? Para considerarlos originarios de un país, por ejemplo, de El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Ese barco, digamos, un barco atunero, ¿verdad? Podría estar pescando en aguas internacionales, pero ese barco tiene que estar registrado en El Salvador, matriculado en El Salvador, y llevar enarbolada su bandera, la bandera de El Salvador, para que ese atún se considere originario de El Salvador y pueda tener pues libre comercio bajo el DRCAFTA, ¿verdad? Tiene ese requisito. También hay mercancías que se producen en barcos fábrica, pues en Centroamérica todavía no tengo conocimiento, ¿verdad? Pero sí sabemos, ¿verdad? Países grandes como Estados Unidos, China, en donde hay barcos fábrica, buques fábrica, también se consideran productos totalmente obtenidos, todas veces esos barcos están registrados, matriculados y lleven su bandera, ¿verdad? Hay, digamos, barcos, digamos, que procesan, ¿verdad? Pescan, capturan, digamos, en el mar y también al mismo tiempo van procesando, ¿verdad? Entonces se considera un producto totalmente obtenido, toda vez ese barco está registrado en el país, ¿verdad? Para considerarse originario, ¿verdad? Lleve la bandera de ese país.
También hay, bueno, los productos obtenidos del fondo o del subsuelo marino, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Se considera también producto de este criterio A, del primer criterio general, de totalmente obtenido, ¿verdad? Y algo importantísimo que solo el DRCAFTA tiene, las mercancías obtenidas del espacio extraterrestre. Ahí les puse, digamos, Marte ahí para que puedan en algún día, si viene, por ejemplo, Estados Unidos, trae, digamos, algún producto fuera o en del espacio extraterrestre, se van a considerar como mercancías totalmente obtenidas. Este acuerdo, digamos, esta disposición, es el único acuerdo que tenemos en Centroamérica que tiene esta disposición, que ya me habla de mercancías traídas del espacio extraterrestre, ¿verdad? Pues esto fue Estados Unidos quien lo propuso y pues Centroamérica lo aceptó, ¿verdad? Lo incluyó aquí en esta categoría A de mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas, ¿verdad? En estos momentos pues no tenemos comercialización, comercio internacional de estos productos, pero puede ser que nuestros nietos o bisnietos o tataranietos sí lo vayan a ver, pero ya Estados Unidos ya lo incluyó, ¿verdad? En Centroamérica fue el primer tratado, el DRCAFTA, donde Estados Unidos lo incluyó. Ya después se lo incluyó a los demás países de América del Sur, ¿verdad? Ya post-CAFTA, digamos, el TLC que tiene Estados Unidos con Colombia, que tiene el nuevo, digamos, tratado de América, del TLC de América del Norte con México y con Canadá, ya lo incluyeron porque no lo tenían en el NAFTA, en el original TLC CAN o NAFTA, por sus siglas en inglés, no tenían esta disposición, ahora ya la tienen. En Centroamérica lo tuvo antes, ¿verdad? Dentro de este criterio es amplio, aquí hay productos, por ejemplo, los desechos, los desperdicios, ¿verdad? Que sean derivados de una producción o procesamiento, ¿verdad? Desperdicios de papel, baterías, digamos, ya que no se pueden utilizar, digamos, que son usadas que se utilizan solamente para recuperar el plomo, esas baterías usadas, digamos, en el mercado de Estados Unidos o en Centroamérica, se consideran como mercancías originarias con este criterio, ¿verdad? Son mercancías que puedan también recuperarse, ¿verdad? Y que puedan utilizarse, digamos, en la producción de otra mercancía. En una mercancía remanufacturada también se considera como totalmente obtenida. Este concepto de mercancía remanufacturada también por primera vez Centroamérica lo tiene en un acuerdo comercial. Digamos, ahorita fue el primero, el de RCAFTA, ¿verdad? Es decir, yo puedo, digamos, reconstruir una mercancía usada, ¿verdad? Y se considera como originaria, con este criterio de totalmente obtenido, ¿verdad? Yo podría, digamos, importar estas baterías ya usadas y yo podría reconstruirlas, ¿verdad? Y a eso le llamamos productos o mercancías remanufacturadas, ¿verdad? Y tiene su normativa, ¿verdad? Como la pueden ver ahí, no todo producto puede ser considerado remanufacturado, ¿verdad? Son solo productos del capítulo 84, del 85, del 87 del sistema armonizado, ¿verdad? Aquí hay maquinaria, equipo, ¿verdad? Vehículos, el 87 son vehículos, perdón. Eh, eh, pero tiene excepciones, ¿verdad? Centroamérica no pudo aceptar todo y exceptuó a solicitud de Centroamérica se dejaron fuera de la definición de mercancías remanufacturadas 84-18, ¿verdad? Aquí en esta partida 84-18 clasificamos las refrigeradoras, ¿verdad? Ustedes saben que hay países en la región que producen refrigeradoras, entonces no aceptaron poder reconstruir eh, eh, refrigeradoras y considerarlas como originarias, ¿va? Porque reconstruirlo significa, yo puedo, pues importamos en el mercado de Centroamérica o en Estados Unidos refrigeradoras chinas, se utilizaron y después yo las remanufacturo, las reparo, le cambio alguna pieza, las vuelvo a su estado de operación, digamos, normal, pero no son nuevas, ¿va? Y se consideran originarias ya del recado. Entonces las refrigeradoras del 84-18 no entran en esta definición, ni tampoco la partida 85-16. Aquí tenemos
productos, digamos, calentadores de agua, no me recuerdo, resistencias eléctricas también, ¿verdad? Esas dos partidas no están. Y hay dos condiciones para considerarse mercancías remanufacturadas. Dice, inciso A, que estén compuestas completa o parcialmente de mercancías recuperadas y tengan una expectativa de vida similar, gocen de una garantía de fábrica similar a la de una mercancía nueva. Los Estados Unidos, digamos, como les decía, en este acuerdo fue el primero que incluimos esta, eh, este tipo de mercancías manufacturadas, fue el primer acuerdo. Y los Estados Unidos nos ponía el ejemplo, digamos, de la reconstrucción de motores, por eso puse aquí un motor, ustedes ven aquí en la parte inferior derecha, un motor, por ejemplo, de un vehículo, en donde pues ellos decían, mire, pongamos esta norma, en el futuro puede haber inversión en Centroamérica de traer motores, por ejemplo, diésel de Caterpillar, usados de Estados Unidos, y aquí en Centroamérica hacerles overhaul, hacerles reparación, y ya se considera pues una mercancía remanufacturada con origen, ¿verdad?, del DR-CAFTA y con el beneficio pues de tener libre comercio, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues quedó las mercancías remanufacturadas como mercancías originarias y en este criterio A, de totalmente obtenido o enteramente producido, aunque no sean, digamos, el concepto al 100%, porque yo podría tener un motor chino nuevo, lo uso en Estados Unidos, ya usado, digamos, lo pueden remanufacturar y ya su origen ahora va a ser de Estados Unidos, va a ser de origen de recarga, por el overhaul que se le da, digamos, a ese motor, ¿no? Igualmente las baterías. Yo puedo aquí en Centroamérica, uso baterías nuevas, ya utilizadas, ya que no sirven, alguien las remanufactura, las reconstruye, ¿verdad? Y ya se consideran mercancías totalmente obtenidas, originarias del DRCAFTA, ¿verdad? Entonces, ahí el concepto, cuando nos presentaron esta propuesta, y yo casi no estuve al 100% de acuerdo, porque el concepto se desvirtúa, pues, porque este criterio son mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas. No es este caso, ¿va?, de las mercancías remanufacturadas, porque estas son mercancías recuperadas, y ya vimos la definición de una mercancía recuperada, es una mercancía que se utilizó en el país y no necesariamente es originaria de ese país, ¿va? Puede ser, como les decía, motores chinos utilizados en Estados Unidos y los reparan, los remanufacturan, y ahora con esto ya son originarios, ¿va? Entonces, nada más es un comentario sobre eso. En el criterio B, el segundo criterio general que tenemos, ahí tenemos las mercancías producidas enteramente. Bueno, antes de seguir, veo que son las 7 en punto, ¿verdad? Entonces, Andreita, antes de continuar, podemos hacer la pausa. ¿Está por ahí, Ok, Andreita? sí, por acá estoy. Tengo un par de preguntas. Si quiere, podemos darle respuesta a este par de preguntas antes de avanzar. Sí, Nos por vamos favor. a nuestros 5 minutos de pausa y continuamos con la segunda parte. Sí, ¿Le parece? sí, está bien. Ok, la primera pregunta que tengo por acá es de Liliana Córdoba. Ella consulta qué es un acuerdo de asociación. Si usted nos pudiera ampliar un poquito más a qué se refiere el acuerdo de asociación. Sí, sí. Digamos, es un acuerdo, el acuerdo de asociación es un acuerdo que tenemos toda Centroamérica, incluyendo Panamá, con la Unión Europea, ¿verdad? Es un tipo de acuerdo, digamos, típico que la Unión Europea negocia con sus socios. Así también Europa tiene un acuerdo de asociación con México, tiene uno con Chile y con varios países, pues, del mundo. Un acuerdo de asociación es más amplio que un TLC, ¿verdad? Un acuerdo de asociación, digamos, de los que negocia la Unión Europea, están formados por tres, le llaman tres pilares, tres grandes temas, ¿verdad? El primero de ellos es el diálogo político, que le llaman, en donde han negociado, digamos, condiciones que tienen que ver con la política, con la democracia, con la gobernanza. Los países se comprometen al cumplimiento de esos términos, ¿verdad? El segundo, digamos, eje o pilar de un acuerdo de asociación es el de cooperación,
es donde la Unión Europea, pues, se define con la Unión Europea toda la cooperación que ellos dan dentro de ese acuerdo, ¿verdad? Y el tercer, digamos, pilar es el económico o comercial, ¿verdad? Entonces, un acuerdo de asociación es más amplio, tiene una mayor cobertura, tiene más temas que un TLC, ¿verdad? Un TLC como el de RCAFTA o el TLC que tenemos con, sí, bueno, el de RCAFTA, el que estamos viendo, regula temas comerciales propiamente dicho y relacionados, digamos, con el comercio. Por ejemplo, en el de RCAFTA tenemos tema laboral y ambiental, ¿verdad? Pero ahí nomás, ¿verdad? El ADA o Acuerdo de Asociación, ese sí ya tiene temas, como les digo, el primer pilar, que es el diálogo político, el de cooperación, donde se regula toda la cooperación que da Europa a los países, y el tercero, que es el comercial, ¿verdad? Esa es la definición, digamos, en términos generales, y la diferencia entre un tratado de libre comercio y el acuerdo de asociación. El único que tenemos es con la Unión Europea. Sí, la siguiente, André. Muy bien. La siguiente pregunta es de Nelson Peñate. Él consulta. Al decir que una mercancía es originaria si se produce enteramente en el territorio o una o de una o más de las partes, y debido a que el CAFTA-DR fue negociado a nivel centroamericano y Estados Unidos, ¿significa que se puede exportar como originaria de Guatemala si fue elaborada con productos traídos de El Salvador, Honduras o Nicaragua? Sí, exacto, así es. Precisamente, digamos, esa parte que indica, digamos, es el tema, digamos, que los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales nos permiten la acumulación, ¿verdad? La acumulación de materiales y también la acumulación de procesos, ¿verdad? Que es un tema que vamos también a tratar, vamos a profundizar un poco, vamos a dar unos ejemplos, y es cierto lo que menciona Nelson dijo, ¿no? Eh, Es eh, correcto. de que se puede, digamos, utilizar, por ejemplo, insumos del Salvador. ¿Verdad? Yo podría importar, digamos, hilados del Salvador, en Guatemala hacer un tejido, ¿verdad? Una tela en Guatemala, y esa tela la podría yo mandar a Honduras y en Honduras hacer una confección, hacer una camisa. Y esa camisa se considera como originaria de Honduras, originaria del DR CAFTA, y tendría libre comercio para entrar a Estados Unidos. ¿Verdad? Es cierto, es la apreciación y lo que me ha indicado Nelson es correcto. Perfecto. Bueno, solamente esas consultas tenemos de momento, entonces vamos a hacer la pausa. Son las 7:03. Regresamos a las 7:08. Muy bien, Muy Andrés. bien. Usted me indica, don Néstor, si regresamos con el sondeo o lo dejamos hasta el final. Ah, yo creería, sí, la idea del sondeo sí sería mejor hacerlo antes, para que ellos vean qué concepto tienen ahorita y al final, pues, yo creería que sería mejor al regresar ahorita de la pausa. Ok, perfecto. Sí, Regresando, hacemos el sondeo entonces. muy bien, gracias. Muchas gracias.
Regresamos entonces. Don Néstor, le voy a quitar por un momento el rol de presentador para yo poder mostrar mi pantalla Muy y bien. así hacer el ejercicio. En el chat, estimados participantes, les estoy mandando el enlace a donde deben de ingresar. Y ahora les muestro mi pantalla. Ok, perfecto. En el chat les he dejado el enlace o bien lo visualizan en su pantalla www.googlab.com/módulo 3. Tenemos a 2, 3, perfecto, ya se van sumando. Ok, muchas gracias. En el chat tienen el enlace en donde pueden conectarse porque las respuestas que van a brindar son a través de esta plataforma. Así que dejamos un ratito la vista de GoToWebinar y nos pasamos a Google para esta actividad. Pueden unirse desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet. Ok, 19 conectados. Necesito un poquito más de participantes para que puedan, perfecto, ya sube la mano y la bajo, para que puedan todos interactuar acá. Bueno, vamos a dar inicio. En sus pantallas va a aparecer la pregunta. Por su aplicación, las normas de origen pueden ser. Respuesta correcta puede ser una o más. Pueden responder. Si ustedes consideran que 2 o 3 opciones de las que se presentan son las correctas, pueden seleccionarlas. Para validar su respuesta, aparece un icono de un avioncito para quien no haya utilizado esta aplicación. Ese es el secreto para poder mandar su respuesta. Perfecto, muchas gracias. Ahí vemos que se van movilizando las barras. Don Néstor, ¿me confirma que puede ir viéndolas? Sí, Sí, las ok, estoy. perfecto. Para que después usted nos retroalimente allí de cuál o cuáles son las respuestas correctas. Muy bien. Esa es la primera, ¿verdad? Esta es la primera, la número 1 de las que usted me ha trasladado. Sí, usted les da tiempo, ¿verdad? Les dice hasta cuándo. Sí, sí, acá no puedo detenerlo, pero ya con el porcentaje podemos ir sacando conclusiones. Ah, muy bien, sí. O bien, le puedo poner candadito para que ya no respondan más. Muy Vamos a bien. dar unos segundos más. Van 17 de 25, 26 personas que se han unido a la actividad. Ocupamos la mayoría para ya sacar conclusiones certeras. Muy bien. Ok. Bueno, por acá detengo la votación. Don Néstor, usted nos comenta qué tal están esas respuestas. La pregunta es, dice, por su aplicación, dice, las normas de origen pueden ser. Entonces, las respuestas correctas son la A y la D. Es decir, la 1 y la 4. Bueno, ahí están también las letras, A y D. La mayoría, el 50%, ¿sí? Puso la A de normas de origen no preferenciales y la última que son normas de origen preferenciales, el 68%. O sea, esas dos son las correctas, la A y la D. Ujú. Porque las de en medio, la B y C, va a ser la segunda. Usted va a pasar las demás, ¿verdad? Las demás preguntas. Es Sí. correcto, don Néstor. Solo estaba aquí solventando una inquietud que me han enviado por escrito. Vamos con la segunda pregunta. Por su definición y cobertura, las normas de origen pueden ser. Igual tienen 4 opciones de respuesta.
Bueno, voy a detener acá la votación. Ya no pueden votar más por esta pregunta y le escuchamos, don Néstor. Sí, correcto, felicitaciones. Ahí la mayoría acertó. Ahí dice por su definición y cobertura, las normas de origen pueden ser, lo correcto es la B, normas de origen generales, y C, normas de origen específicas. Ahí tuvimos el 81% y 70%, digamos, digamos, acertaron, digamos, en B y C. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Los criterios generales para la determinación del origen de las mercancías son, y tenemos 5 posibilidades de respuesta. Ok, vamos a dejar la votación por acá y le escuchamos. Muy bien, gracias. Esta pregunta sí está un poquito más complicada por las opciones, más opciones que tienen para responder y algunos detallitos, ¿verdad? Por eso está un poco más difícil, pero sí, el 54% acertó. La respuesta A es una de las correctas, ¿verdad? Mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas, es correcto. La B también es correcta, ahí hay un 36%. Eh, y la otra correcta es la E, tiene un 25%. Veo que la literal C dice mercancías producidas a partir de materiales originarios, ¿verdad? Tiene un 54%. Tal vez como no hemos, bueno, no hemos entrado ahorita a ver el detalle todavía, pero precisamente son preguntas de sondeo, ¿ah? Que las hacemos al inicio para decirles, digamos, en dónde todavía no tenemos claridad, ¿verdad? De los conceptos y ahí pues le vamos a dar un poquito más de énfasis, ¿verdad? Esta literal C es incorrecta. Cuando decimos materiales producidos a partir de materiales originarios, ahí le faltó la palabrita, digamos, que es mercancías producidas a partir exclusivamente de materiales originarios y no originarios, digamos, sería la correcta, es la E, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Los criterios utilizados para determinar si una mercancía sufre una transformación sustancial son. Recuerden que tienen que validar su respuesta, no basta con solamente marcar las opciones, sino no las vamos a contabilizar acá, porque así funciona el programa. Así que por favor, aparte de responder, validar para que recibamos sus resultados.
Bueno, vamos a dejar por aquí la votación y le escuchamos. Gracias, Angelita. Sí, excelente. Sí, la mayoría, digamos, ha coincidido. Digamos, tenemos lo correcto es literal A, o sea, cambio de clasificación arancelaria, es correcto. Lo puso el 31%. La B, digamos, esa es incorrecta. La C, valor de contenido regional, es correcto. También la D, procesos específicos, es correcto. Y la E, digamos, es correcta. Dice todas las anteriores menos la B. O sea que en términos generales, los felicito, tienen el concepto, digamos, de criterios, digamos, en cuanto al concepto, digamos, de transformación sustancial, ¿verdad? Que es un tema que vamos a entrar más adelantito. Muy bien. Sí. Vamos con la siguiente. Entre los métodos de cálculo para el valor de contenido regional en el DR CAFTA, perdón, se tienen y tenemos 4 opciones. Perfecto, vamos a dejar por acá la respuesta a esta pregunta y continuamos. Sí, gracias, Andreita. Sí, veo que la mayoría, digamos, conoce o ha oído hablar sobre el método de valor de transacción, ¿verdad? Que es el que casi utilizamos en casi todos los acuerdos comerciales que tenemos cuando calculamos el BCR, el valor de contenido regional. Solo que aquí en el DR CAFTA recibe otro nombre. Ese método de valor de transacción, que es literal A, se le llama, digamos, en el DR CAFTA, es el método de reducción del valor. Ahí pues solo el 21% acertó. De ahí es correcto, método costo neto es correcto, 34%, y el método de mete valor también es correcto, el 32%. Pero sí, este literal B, digamos, es el equivalente al A, solo que en DR CAPTA se le llama método de reducción del valor, ¿verdad? En los demás acuerdos se le llama método de valor de transacción, pero es la misma fórmula, ¿verdad? Lo vamos a ver también más adelantito. Es cuestión nada más del nombre, ¿verdad? O sea que esa pregunta tenía esa trampita ahí, ese detallito. Gracias, Ana. Perfecto. A la orden. Y vamos con la última pregunta de este ejercicio. En cuanto al criterio de acumulación de origen, se nos permite poder acumular lo siguiente. Ok, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Le escuchamos, don Néstor. Gracias. Sí, los felicito. Ahí acertaron. La mayoría, vemos los dos porcentajes ahí altos, B y C, es lo correcto.
¿verdad? En el tema de criterio de acumulación de origen nos permite acumular tanto materiales o mercancías originarias como procesos. El B y C es lo correcto y ahí los porcentajes son los, cabalmente son los más altos. Lo Ok, felicito. perfecto. Muchísimas gracias, don Néstor, por su retroalimentación. Realmente este ejercicio nos sirve como una especie de diagnóstico para ir encaminando los contenidos. Ya le he pasado nuevamente el rol para que podamos continuar con su presentación. Perfecto, ya la estamos viendo. Sí, ok, muy bien. Entonces, continuemos con el criterio B, el segundo criterio general que tenemos en el régimen de origen del CAFTA, que son las mercancías producidas enteramente en el territorio de una de las partes y en donde podemos, digamos, utilizar materiales, digamos, no originarios, eh, como pueden ser, digamos, manufacturas de papel, ¿verdad? O manufacturas de plástico. Como ustedes saben, a nivel, por ejemplo, de Centroamérica, no producimos resinas plásticas, ¿verdad? Polímeros, ¿verdad? Sino todo es importado, entonces tenemos estas disposiciones que me permiten importar materiales no originarios de un tercer país para hacer estas manufacturas y considerarse pues originarias, ¿verdad? Tenemos productos de la industria química, ¿verdad? O digamos, o conexas, como es la industria farmacéutica. Sabemos que no sintetizamos, ¿verdad?, los ingredientes activos de estos medicamentos. Entonces, con este criterio B, yo puedo producir medicamentos en Centroamérica utilizando insumos, por ejemplo, de Europa, de Alemania, Suiza, se traen ingredientes activos y se consideran originarias, ¿verdad? Cumpliendo este criterio general B, ¿verdad? Que me permite, digamos, utilizar materiales no originarios. Equipos y aparatos también con función propia, ¿verdad? No, por ejemplo, les había mencionado que en Centroamérica hay un par de fábricas de producción de refrigeradoras, ¿verdad? Se hace, digamos, el mueble a partir de la lámina, ¿verdad? De hierro, de acero, pero, por ejemplo, en Centroamérica no producimos motores eléctricos, compresores, eso se traen, ¿verdad? Pero viene y se ensambla, ¿verdad? Se hace, se le incorpora al mueble que se hace, digamos, en Centroamérica. Eso me permite entonces, este criterio B, me permite traer insumos no originarios de terceros países para poderlos incorporar a mis mercancías y poderse considerar originarias, ¿verdad? Este criterio digamos, verificamos, digamos, podemos saber cuáles son los requisitos, ¿verdad?, de producción, en donde me dice qué me permite y qué no me permite traer de un tercer país. Lo vemos en el anexo 4.1, donde tenemos las reglas de origen específicas, ¿verdad? Ahí lo vamos a, podemos chequear. Y el tercer criterio, el C, son mercancías producidas enteramente también en el territorio de una o más de las partes, pero dice a partir exclusivamente de materiales originarios, ¿verdad? Como les decía, el ejemplo de los derivados lácteos, ¿verdad? Que podemos producir queso, crema, helado, yogur, pero a partir de leche originaria, obtenida totalmente. Entonces mi producto se considera originario bajo este criterio C, ¿verdad? También las preparaciones alimenticias, ¿verdad? Conservas, ¿verdad? De vegetales, de hortalizas, de frutos, donde yo utilicé frutas y hortalizas originarias, pero yo, digamos, he hecho mi conserva. La he enlatado, la he empacado, la he puesto ya sea en ácido acético, que es el vinagre, o digamos, la he hecho una compota, una preparación homogenizada. Eso me da, digamos, también origen, pero bajo este criterio C, ¿verdad? Y también productos del vestido, ¿verdad? Se pueden considerar originarios bajo este criterio cuando yo utilizo, por ejemplo, hilados originarios. El ejemplo que les ponía, ¿verdad? El Salvador tiene fábricas de hilados muy importantes. Con el DR CAFTA llegó inversión fuerte a El Salvador para hacer hilados sintéticos, ¿verdad? Eh, y esos hilados los puede acumular, digamos, el resto de Centroamérica para hacer tejidos y toda vez, digamos, el hilado cumplió la norma de origen del DRCAFTA, a partir de lo que yo haga, a partir de ese hilado se considera originario, ¿verdad? Si con ese hilado una tela, pues la tela va a ser originaria si el hilado cumplía la regla de origen, ¿verdad? Este criterio, digamos, es muy útil para industrias, digamos, tan importantes como estas
de la confección, ¿va? De la industria textil y confección, ¿va? Esas son, digamos, las reglas generales, eh, eh, pero tenemos los criterios generales, perdón, pero también tenemos algunas reglas de origen accesorias, ¿va? Estas nos vienen a ayudar al cumplimiento de origen, ¿va? No todas las reglas de origen específicas, digamos, están en términos, por ejemplo, el salto arancelario, ¿va? Algunas tienen requisitos de valor de contenido regional, entonces el BCR es una regla de origen accesoria, a veces incluso es alternativa, ¿verdad? Es opcional si yo quiero cumplir la regla en términos de salto arancelario o en términos de valor de contenido regional, ¿verdad? Entonces, este BCR es una de las reglas de origen accesorias. Otra que tenemos es la acumulación, ¿verdad? La acumulación de origen, ¿verdad? Vamos a ver cada una de ellas de manera pues más detallada. Otra regla de origen accesoria es la de minimis, que ya les había mencionado. Una sobre mercancías fungibles, que también es muy útil. Otra sobre juegos o surtidos de mercancías, es otra regla de origen accesoria que tenemos en el DRCAFTA y que en algún momento ustedes pueden recurrir a ellas para ver si cumplen o para poder cumplir con la normativa de origen, ¿verdad? A veces son alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, la que tenemos aquí en el literal C, que es de mínimos, eso aplica, digamos, para la mayoría de productos, ¿verdad? En donde me permite un porcentaje de materiales, que puedo utilizar materiales no originarios, ¿verdad? En el DERCAFTA tenemos un 10%, ¿verdad? O sea, me permite, aunque la regla me exige que debe ser originario todas las materias primas o insumos para producir ese producto, me da chance, me da una flexibilidad del 10% que sea no originario, ¿verdad? Ese es el de mínimos, ¿verdad? Son, digamos, reglas accesorias que me pueden ayudar en cualquier momento a cumplir, ¿verdad? Me pueden salvar, digamos, la vida en cuanto al origen de poder, digamos, cumplir con estas normas accesorias, ¿verdad? Entonces, entremos a ver la primera, que es el de valor de contenido regional, el BCR. Eso lo encontramos en el artículo 4.2, ¿verdad? Del capítulo 4 del régimen de origen del CAFTA, ¿verdad? Ahí tenemos la primera fórmula, que es el método de reducción del valor, ¿verdad? Y pues ese método, como les decía, está basado en el valor de los materiales no originarios, ¿verdad? Es la fórmula que tenemos en los demás acuerdos comerciales, eso es lo que les llamamos el método de valor de transacción, ¿verdad? Solo que acá, en el DRCAFTA, le llamamos método de reducción del valor, ¿verdad? En este, digamos, perdón, en esta fórmula, es una fórmula pues sencilla. BCR significa valor de contenido regional, dice que es igual al valor ajustado, ¿verdad?, de la mercancía menos el valor de los materiales no originarios dividido el valor ajustado por 100. ¿Verdad? Es una fórmula sencilla. En los demás tratados, en lugar de BA, tenemos BT, ¿verdad? Tenemos BT aquí arriba y BT aquí abajo, ¿verdad? Valor de transacción de la mercancía menos valor de los materiales no originarios dividido valor de transacción por 100. Pero en el CAFTA tenemos este valor ajustado porque nos da mayores ventajas, ¿verdad? Esta metodología de CAFTA, digamos, si es más flexible, nos puede ayudar a los países como los nuestros, países en desarrollo, a, a poder cumplir de una manera más fácil, digamos, el valor de contenido regional. Por esto el valor ajustado, o sea, ajustamos el valor, le quitamos o le ponemos dependiendo de lo que nos convenga, pero este artículo, digamos, los ajustes de valor nos lo dice en este capítulo cuarto, digamos, en este artículo me dice qué puedo quitar y qué puedo poner para ajustar el valor, ¿verdad?, a mi conveniencia como exportador. El segundo método en el CAFTA es el método basado en el valor de los materiales originarios. Ese método se le llama método de aumento del valor. Es una fórmula más sencilla, ¿verdad? El BCR es igual al valor de los materiales originarios dividido valor ajustado por 100. Es más sencillo, ¿verdad? Solo es una división. Divido el valor de los materiales originarios que utilizo en la producción de la mercancía, lo divido en el valor ajustado de la mercancía final y lo multiplico por 100. Y ya tengo el valor del BCR con este segundo método. Y el tercer método es el método de costo neto.
Este solo lo vamos a utilizar o se utiliza solo para mercancías de la industria automotriz. ¿Ya? Este es más, digamos, específico. Se aplica solo para la industria automotriz y ese BCR lo calculamos restando también costo neto menos valor de los materiales no originarios dividido costo neto del producto por 100. ¿Ya? Esta es la fórmula que utilizan para verificar si cumple, digamos, los vehículos ese requisito de valor de contenido regional. Esta regla de origen accesoria se utiliza mucho, de BCR, se utiliza mucho en mercancías como maquinaria, equipo, en donde en la mayoría de casos, cuando hay ensambles, por ejemplo, en los vehículos, en donde no se cumple a veces el salto arancelario, entonces me dan esa opción o me dan, digamos, este único método como método de cumplimiento, ¿verdad? Me dicen, por lo menos cumpliendo un valor de contenido regional no menor a 40 o no menor a 50%, por ejemplo, ¿verdad? Esa metodología está basada en el valor de la mercancía y el valor de los materiales no originarios que utilicé, o si utilizo el método, la fórmula segunda, el método de aumento de valor, utilizo el valor de los materiales originales. ¿Ya? Esos son los tres métodos que se utilizan en el DR-CAFTA para calcular el BCR. ¿Ya? Método de reducción de valor, que es el equivalente al de valor de transacción, el método de aumento de valor y el costo neto. En todos los demás acuerdos, digamos, tenemos valor de transacción y costo neto. Solo en el CAFTA tenemos este método basado en el valor de los materiales originarios, este segundo. En los demás acuerdos solo tenemos el primero y el tercero. Solo que primero con otro nombre, ¿verdad? De valor de transacción. Bueno, el tema de la acumulación de origen. Este tema es muy importante que lo conozcamos porque nos ayuda al cumplimiento de origen. Como les decía, estas reglas de origen accesorias nos ayudan, ¿verdad? El concepto de acumulación es que podemos nosotros sumar, ¿verdad?, materiales o producción de otros países con la condición que ese país sea miembro, ¿verdad?, que sea miembro del acuerdo. Si el país no es miembro del acuerdo, pues no me permite acumular, ¿verdad? En este caso, como les digo, tenemos una zona de libre comercio formada por 7 países, ¿verdad? En el caso del DR-CAFTA, ¿verdad? 5 centroamericanos, Estados Unidos y República Dominicana, son 7, ¿verdad? Aquí no está Panamá, porque Panamá tiene su tratado de libre comercio de manera individual con Estados Unidos, de manera separada. Entonces, la acumulación de origen me permite acumular tanto materiales como mercancías originarias de los países miembros del acuerdo, incorporarla a un producto hecho en mi país y se considera como que fuera mía esa parte, como que fuera esa parte que acumulé con el socio comercial, se toma como que hubiera sido producida en mi país, ¿verdad? Y también podemos acumular procesos, ¿verdad? Podemos acumular materiales y procesos, ¿verdad? Es decir, podemos comenzar una producción en un país, ¿verdad? Podemos comenzar en Guatemala, digamos, haciendo un tejido, lo pasamos a El Salvador a que lo puedan teñir, ¿verdad? Y lo pasamos a Honduras, digamos, a que lo corten. Incluso lo podrían mandar después a Nicaragua que lo ensamblen, que lo cosan, y ya sería una prenda de vestir, digamos, bajo el régimen de recapta, con libre comercio y con país de origen Nicaragua, ¿verdad? Porque, digamos, aquí acumulamos procesos, ¿verdad? Pero el origen se le da al último país en donde sufrió, digamos, la transformación en la producción, ¿verdad? Entonces sería de origen de Nicaragua, pero tengo que poner en los documentos, en el certificado de origen, que utilicé este criterio, esta regla accesoria. Tengo que poner ACU, ¿verdad? ACU, que significa acumulación de origen, ¿verdad?, en el certificado de origen, indicando que acumulé con los demás países de Centroamérica, ¿verdad? Puedo acumular, ¿verdad? O sea, incluso yo puedo, por decir algo, traer leche en polvo de Estados Unidos, grasa butírica de Estados Unidos. Puedo en Costa Rica hacer un helado, un ice cream, digamos, y acumuló, ¿verdad? Costa Rica acumuló con Estados Unidos y ese helado, como le decimos aquí en Guatemala, ¿verdad?, ice cream, que es de la partida 2005, ¿verdad?
es originario de Costa Rica y tiene libre comercio bajo el régimen de RECAFTA. Entonces, acumulando materiales, en este caso del helado que les pongo, y también podemos acumular procesos. Veamos algún ejemplo de acumulación de materiales originarios, ¿verdad? Tenemos materiales originarios de los países, parte del acuerdo, pues podemos tener la leche, la manteca vegetal, el azúcar, los huevos, las harinas, el polvo de hornear. Con esto que yo puedo venir y hacer productos de panadería, ¿verdad? Y estos productos de panadería, que es la mercancía final, va a ser originaria del país donde, digamos, se obtuvo el pan, ¿verdad? Se obtuvo la última transformación sustancial, que es un concepto que vamos a ver, ¿verdad? Que es transformación sustancial, ¿verdad? En pocas palabras, la transformación sustancial es un proceso que debe de llevarse a cabo donde pasamos de materias primas o insumos a un producto final con características distintas, diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos por separar la leche, los huevos, la harina, el azúcar, la manteca, pero aquí hay una transformación sustancial porque mi producto final es un pan, son productos de panadería, ya digamos para consumo directo, ¿verdad? Entonces aquí acumulamos materiales, ¿verdad? Acumulé, esta leche puede ser de Costa Rica, estos huevos pueden venir, digamos, de Honduras, y en El Salvador, digamos, uso de azúcar nacional de El Salvador, pero puede ser que esta manteca vegetal venga de Guatemala, y en El Salvador hago este pan, es producto hecho en El Salvador, made in El Salvador, y originario de CAFTA, ¿verdad? Con los derechos, digamos, de libre comercio que tienen bajo este tratado, ¿verdad? Entonces acumulamos materiales. También podemos acumular procesos, ¿verdad? Yo puedo tener aquí ganado, digamos, en Nicaragua, ¿verdad? Que tiene muy buen ganado, y podemos, digamos, en Nicaragua ordeñar estas vacas, obtengo la leche, la transporto, y eso lo puedo mandar, por ejemplo, a Costa Rica, y la industria láctea de Costa Rica puede procesar leche, puede procesar yogur, y no la puede exportar, ¿verdad? Al resto de países de Centroamérica, ¿verdad? Aquí estamos acumulando procesos con los países miembros o incluso mandarlo a Estados Unidos, haciendo uso de la acumulación, ¿verdad? De procesos, ¿verdad? Porque procesamos, digamos, en este caso en Costa Rica se procesó, digamos, bueno, desde el ganado, ¿verdad? En Nicaragua, el ordeño de las vacas hasta la pasteurización, digamos, de la leche y la industrialización, digamos, en Costa Rica, el empaque, el envasado, hasta poderlo exportar, ¿verdad? A Estados Unidos. Aquí acumulamos procesos, ¿verdad? Son los dos tipos, digamos, de acumulación que tenemos. En la mayoría de acuerdos comerciales tenemos estos dos tipos de acumulación, de materiales y de procesos, ¿verdad? Aquí les ponía este mismo ejemplo, ¿verdad? En donde podemos producir leche en Nicaragua y en Costa Rica pueden hacer un yogur y ese yogur no lo mandan a Guatemala, ¿verdad? Como originario, ¿verdad? De Costa Rica, pero Costa Rica acumuló ahí materiales, en este caso leche de Nicaragua. Y el producto se considera originario de Costa Rica, ¿verdad? Y goza de libre comercio. Ese es el tema de la acumulación, ¿verdad? Acumulación de materiales y también acumulación de procesos, ¿verdad? Eh, tenemos otra regla de origen accesoria, les decía muy importante, que es la de minimis, ¿verdad? Es el artículo 4.6 del DERCAFTA. Esta lo que nos dice en pocas palabras es, me permite utilizar materiales no originarios que la regla de origen específica me exige que sea originario, ¿verdad? Pero es un máximo, ¿verdad? La norma se llama de minimis, pero en sí nos da un máximo del 10% del valor de los materiales, del valor de la mercancía, del valor total de la mercancía, hasta un 10% puede significar el valor de los materiales no originarios, los que no cumplen esa regla de origen, digamos, que no cumplen el requisito, ¿verdad? En el tema, digamos, de textiles y confección, ese 10% no es valor, sino se transforma en peso, ¿verdad? Ya sea el peso de fibras o de hilados, ¿verdad? Respecto al peso, digamos, de la mercancía final, ¿verdad? Solo para textiles, que son los capítulos 50 al 63, ¿verdad? Del sistema armonizado, en lugar de ser
10% del valor de la mercancía final, el 10% es en peso de la mercancía final, que me permite utilizar hasta un 10% de fibras o hilados no originarios, ¿verdad? Que la regla pues exige, requiere que sean originarios, y esta norma o regla accesoria de minimis me da la tolerancia, le decimos, o la flexibilidad para poder utilizar, ¿verdad? Bueno, en el de recapta, en el tema de minimis, tenemos algunos productos que no podemos aplicar el de minimis. Y ahí tenemos ese anexo, el anexo 4.6 del de recapta. Ahí tenemos, digamos, qué tipo de mercancías yo no puedo aplicarle este criterio de minimis, ¿verdad? En la mayoría de acuerdos comerciales no tenemos excepciones, pero aquí en el de recapta sí, ¿verdad? Aquí hay productos lácteos, hay unos productos cárnicos, creo que también hay café, en donde no podemos aplicar esta regla accesoria de mínimo, ¿verdad? Pero el resto de productos sí. Y como le digo, los demás productos o regímenes de origen con otros socios comerciales, incluso el centroamericano, se permite para todo el universo arancelario esta regla accesoria de mínimos, ¿verdad? Solo en el de recapta sí tenemos un anexo de excepciones a la aplicación de mínimos, ¿verdad? Bueno, no sé, Andreita, si podemos por el tiempo, dijimos que podíamos responder unas preguntas, ¿verdad? Que puedan tener Es los correcto. participantes. Ajá. Sí, por acá tengo ya un par de preguntas. También si tienen alguna consulta o duda de lo que nos ha expuesto don Néstor al momento, pues me la hacen llegar por chat y yo con todo gusto le doy lectura. La primera consulta, Nelson Peñate nos pregunta, ¿qué interpretación nos da el costo regional? ¿Será el valor de la mercancía en los países que forman parte del TLC o acuerdo de asociación? Sí, el valor, digamos, de contenido regional o BCR, lo que nos da, digamos, es el valor eh, eh, regional, digamos, valga la redundancia, o sea, de los países, la suma del valor que están aportando los países que forman parte del acuerdo, ¿verdad? En pocas palabras, eso es lo que nos da el BCR, ¿verdad? Es la suma del valor tanto de insumos como de mano de obra, como de procesos, que suman, digamos, un valor. Es un valor, digamos, agregado, es el valor agregado que le damos en una zona de libre comercio a una mercancía, en cuanto pues en su producción, ¿verdad? Cuando producimos una mercancía, el BCR nos da, digamos, de manera pues así muy general, el valor que le estamos agregando a nivel regional o de la zona de libre comercio a ese producto. Así Ok, es, André. muchas gracias. La siguiente consulta, también de Nelson Peñate, ¿qué diferencia hay con el valor en aduanas y el valor de la factura? Sí. Bueno, es un tema pues de valoración, ¿va? Aquí estamos en este módulo es sobre origen de las mercancías, pero puedo, digamos, responderle así de manera general, ¿verdad? El valor en aduanas es el valor, digamos, eh, eh, que puede ser el valor, digamos, de factura, en el caso de valor de transacción, y cuando la aduana, digamos, no le hace ningún reparo, no le hace ninguna observación, o sea, cuando le acepta. Cuando la aduana, digamos, la autoridad aduanera le acepta el valor de la factura, se transforma en valor en aduanas, ¿verdad? Que en este caso sería el valor de transacción, ¿verdad? En valoración, digamos, existen métodos para determinar el valor en aduanas, ¿verdad? Y el primer método es el método de valor de transacción, que es el valor de la factura que viene acompañado del producto, o la mercancía. Si la aduana le acepta ese valor de transacción se pasa a ser el valor en aduanas. Pero si la aduana no está de acuerdo, aplican los métodos de valoración que tiene el artículo 7º del GATT, ¿verdad? Eh, para obtener valor en aduanas, ¿verdad? Pero como les digo, es un tema, digamos, no es de origen, ¿verdad? Aquí en la fórmula que ven de BCR, cuando digo BA es un valor ajustado, pero ese es un valor ajustado para fines de origen,
para determinar el valor de contenido regional, ¿verdad? Es BA, no lo vayan a confundir con valor en aduanas, ¿verdad? Este es un valor ajustado, es el valor ajustado que de conformidad con este artículo 4.2, el CAFTA me permite hacer ajustes para beneficio del exportador, para cumplir más fácilmente el valor de contenido regional, pero no tiene, digamos, una relación directa con el valor en aduanas, que la autoridad aduanera le vaya a aceptar en el momento de aceptarle la declaración, ¿no?, de importación. Gracias, Andreita. Gracias. Ok, perfecto. Para aclarar esta duda, seguramente en el próximo módulo, que es justo el de valoración aduanera, ahí con el experto se podrá profundizar en el tema. Siguiendo con el BCR, don Néstor, también nos consultan si este es tomado en cuenta para el pago de aranceles. No, este no. Este, digamos, BCR, los valores, digamos, que aquí se calculan y se incluyen para determinar este valor de contenido regional, no se toman en cuenta para el pago del DAI, digamos. Es decir, no tienen que ver con el valor en aduanas, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Una siguiente consulta de María Cortés. Ella pregunta, ¿en la acumulación de procesos se puede considerar el empaquetado o embalaje para la venta o debe incluir la transformación de la mercancía? Sí, sí, digamos que el envasado o el embalaje son, en la mayoría de acuerdos, son procesos mínimos que no confieren origen, pero esto puede sumar en temas de acumulación, digamos, puede sumar. O sea, no hay ningún problema si suma, digamos, en cuanto a la acumulación. Ahí estoy acumulando para una mercancía final, acumulando materiales y también procesos, ¿verdad? Si yo mando a empacar o a envasar un producto a otro país centroamericano, estoy acumulando procesos, ¿verdad? Para términos de acumulación sí se toman en cuenta y sí se puede sumar, ¿verdad? En este caso es de beneficio para el exportador, no, no hay ningún problema. Ahora, para determinar el origen sí es diferente. Es decir, si por ejemplo en Honduras producen, digamos, una bebida, ¿verdad? Por ejemplo, una Cuba Libre, digamos, ¿verdad? Que es ron, creo que es ron y una bebida gaseada, digamos, una cola, ¿verdad? Que podría producirse, digamos, en Honduras, pero que quisieran envasarla en El Salvador, pueden y la envasan, pueden envasarla en El Salvador, pero el producto no va a ser originario de El Salvador, ¿verdad? Sí, va a seguir siendo originario de Honduras, porque el envasado no nos confiere origen, o sea, no le va a dar el origen a El Salvador solo por envasar, o empaquetar, o embalar. Para fines de determinar el país de origen, no, pero que acumulamos y nos permite acumular y acumular procesos y materiales. Gracias, André. Muchas gracias a usted, don Néstor. Hasta aquí llegó buenas preguntas, no tenemos más consultas. Creo que vamos finalizando esta primera parte del módulo de normas de origen. Recordarles que en la plataforma encuentran el caso que tienen que ir revisando y si tienen consultas en la próxima sesión del jueves 8, pueden hacerlas llegar para que don Néstor nos haga el favor de irnos aclarando las dudas. Por acá me está llegando otra consulta. Aún tenemos tiempo para responderla. Sí, claro. José Avelino pregunta que el valor de BCR es el límite que define el pago o no pago de aranceles. Sí. Bueno, digamos que hay normas, digamos, de origen específicas que me tienen, digamos, requisito de cumplir un valor de contenido regional, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, si cumple ese valor, ese porcentaje, porque aquí el resultado es un porcentaje, ¿no? Puede dar un 50 o un 30. Si la norma de origen me dice, por lo menos debe de cumplir un valor de contenido regional del 50%, entonces, si yo al hacer mis cálculos llego a ese 50, cumplo origen y por lo tanto no pago DAI. Pero si yo llego a 48 o 47%, no estaría cumpliendo ese requisito de valor de contenido regional. Por lo tanto, la mercancía no se considera originaria y como consecuencia tengo que pagar DAI, ¿verdad? Pero es por cumplimiento de la norma de origen. Como les digo, este valor de contenido regional se aplica en su mayoría a productos, digamos, industrializados, más que todo maquinaria y equipo, ¿verdad? Solo para darles una idea, en Centroamérica, por ejemplo,
En el reglamento centroamericano sobre el origen de las mercancías, solo hay un producto que tiene este requisito de BCR, que son las bicicletas. De ahí no lo tengo. Pero si voy aquí al DR CAFTA, desde el capítulo 25 en adelante, tengo mercancías con requisito de BCR, más en el capítulo de maquinaria, a 84, 85, 90, 87. Pero para productos, por ejemplo, totalmente obtenidos, como los que vimos los ejemplos, ¿va? Frutas, vegetales, productos alimenticios, incluso para textiles y confección, las reglas de origen específicas no están diseñadas en términos de valor de contenido regional, sino son otros criterios que vamos a ver el día de mañana. ¿Verdad? Yo creo que ahí estamos. Gracias. Tengo una última pregunta antes de finalizar la sesión. Gustavo Martínez consulta si el envasado se hace en un país que no es parte de un acuerdo, ¿se mantiene el origen? No, en la mayoría de acuerdos no. Son pocos los acuerdos que me permiten ir a hacer algún proceso fuera, que no sea parte. Pero la mayoría de acuerdos, el 100% de acuerdos, yo diría que todos los acuerdos me dicen que los procesos, todo tipo de cualquier proceso, la mercancía tiene que estar en el territorio de los países, parte. Si va, por ejemplo, estoy en el marco del DR CAFTA, Guatemala, voy a poner el ejemplo de la medida, digamos, que había puesto para Honduras. En Guatemala se haga esa Cuba libre. Y Guatemala no tuviera, por decir algo, la tecnología para envasarla en latas, por decirlo, ¿no? Pero esa fábrica está cerca de México, está en la frontera, en Guatemala, México, y que el productor guatemalteco quisiera ir a envasarla al lado de Tapachula y que regrese a Guatemala y Guatemala la exporte como originaria, bajo el DR CAFTA no lo permite. El DR CAFTA no permite eso. Ahora, en el acuerdo de asociación sí se permite. Se permite que yo pueda mandar a hacer un proceso a otro país, a un país que no sea parte del acuerdo, pero tiene sus límites. No permite más del 10% del valor que se le agregue en un país le llaman extraterritorial. Pero los demás acuerdos no permiten que yo mande a otro país que no sea parte del tratado a hacer procesos. Tiene que ser en el territorio. Como dice el concepto de material originario que vimos, ¿verdad? Son mercancías producidas en el territorio de uno o más, pero de los países miembros, ¿verdad? De los estados miembros del acuerdo. Pero si no es parte del acuerdo, por ejemplo, en México no es parte del DR CAFTA, el DR CAFTA no me permite mandar a México a hacer un proceso. Tiene que estar en el territorio de los países de Centroamérica, o en Dominicana, o en Estados Unidos. Cualquiera de esos 7 países. Pero si no es parte del DR CAFTA, no puedo mandar a hacer procesos a ese país. Gracias, Muy Andreita. bien. Muchísimas gracias, don Néstor. Gracias a todos y a todas por sus preguntas. Hasta aquí llegamos con la sesión 1 de este módulo. Recordarles que las próximas sesiones son jueves y viernes. Por esta ocasión tendremos sesión el día viernes y pues a sus correos, como siempre, llegará el recordatorio y nos vemos el próximo jueves. Que tengan muy bonita noche. Muy Feliz buenas noche. noches a todos, mucho gusto. Estamos ahí para servirles. Pueden enviar preguntas y le damos respuestas, digamos, el día jueves, que sería la próxima sesión, siempre a las 6 de la tarde, de 6 a Así 8. Muchas es. gracias. Pero nada, que tengan muy bonita noche.